buenos días, sean todos bienvenidos a esta sesión de capacitación en el Elsevier virtual, en la cual voy a darles algunos consejos para mejorar la calidad de nuestras revisiones de literatura en química. Como Paola mencionó hace algunos segundos, mi nombre es María José Dávila y yo soy la consultora responsable por las soluciones de ciencias de la vida aquí en América Latina. Entonces, hablándoles un poco de quién soy, creo que la barrita les está tapando. Listo, ya la moví. Yo soy química, yo me formé en la Universidad del Valle, en Colombia, y luego realicé un maestría y mi doctorado aquí en Brasil, en donde resido, en la Universidad Federal de São Carlos. Y en el 2021 me junté al equipo del Elsevier en esta posición de consultoría, en donde brindo apoyo a todos los usuarios de las soluciones de ciencias de la vida, las cuales incluyen soluciones también de química y farma, tal como lo es Reaxys. Entonces, dentro del Elsevier, Reaxys es nuestra solución de información que apoya todas las necesidades de las ciencias químicas. Para los que no han escuchado hablar de Reaxys, entonces de forma muy rápida les voy a decir cuáles son las características. Primero, es una herramienta, es una solución de información que nos va a permitir convertir nuestra pregunta en una estrategia de búsqueda. Entonces, ¿cuál sería el 1, 2, 3 para realizar una búsqueda, no solamente en Reaxys, sino en las diferentes soluciones de información? Tener claro cuál es nuestra necesidad de información y luego, al entrar en este caso en Reaxys, definir cuál sería la mejor estrategia para realizar la misma. Si es realizar una búsqueda simplemente textual, por palabras claves, por fórmulas, por identificadores, o tal vez contar con una estructura desde el inicio, o emplear las herramientas avanzadas de búsqueda dentro de Reaxys, que son los campos, o jugar con la combinación de alguno de estas posibilidades de búsqueda. Reaxys tiene como característica que dentro de los resultados, él nos va a clasificar el grupo de información con el cual estemos trabajando. Entonces, podemos seleccionar entre navegar en resultados asociados con diferentes sustancias químicas, diferentes reacciones químicas, documentos, disponibilidad comercial y blancos moleculares. Dentro de las sustancias vamos a tener entonces acceso a toda esta parte de información de propiedades, de caracterización, los diferentes nombres con los cuales es conocido, por ejemplo. Dentro de las reacciones, además de contar con el esquema, vamos a poder visualizar las condiciones. En los documentos vamos a contar con el título, con el resumen, con las palabras claves indexadas por la plataforma, los cuales van a servir entonces como un resumen para decidir si vale la pena o si es necesario o no realizar la consulta de este material. Y en el caso de patentes, porque también entonces tenemos cobertura de patentes, visualizar toda la información de las reivindicaciones y de la página frontal. Y en el caso de disponibilidad comercial, ser capaz de navegar entre los diferentes catálogos de diferentes proveedores, y en el caso de blancos moleculares, acceder, ¿no?, a toda esta información de blancos. Luego de seleccionar cuál sería el mejor conjunto de información a navegar, podemos realizar el análisis y la optimización de los diferentes resultados, empleando filtros para refinarlos y creando alertas, guardando las búsquedas o exportando en el formato apropiado. Esto nos va a permitir concentrarnos en utilizar la información y no en buscarla. Me gustaría aprovechar entonces para preguntarles, o las personas que quieran compartir en el chat, desde qué instituciones nos están acompañando en la mañana de hoy y si ya han utilizado Reaxys dentro de las mismas. Vamos entonces a dar inicio y mi computador se trabó, listo. Y voy ya a iniciar con los consejos prácticos para la búsqueda de información hacia un levantamiento de literatura riguroso en el área de las ciencias químicas.
Entonces, algo que quiero resaltar en la mañana de hoy es que el proceso de búsqueda de información es un proceso iterativo. Y quiero también resaltar que estos consejos que les estoy dando no tienen que seguirlos así es como de forma rigurosa. Esto es una guía para ayudarles. Pueden modificarlos porque va a depender también de las necesidades que tengamos. Pero bueno, como punto cero, ya lo que ya había mencionado, lo más importante cuando vamos a iniciar con cualquier búsqueda de información es definir cuál es nuestra pregunta o cuál es el tópico que queremos entonces encontrar. Y para esto es bastante importante que seamos capaces de identificar cuáles son los conceptos principales asociados con nuestras necesidades de información. Luego debemos identificar la herramienta apropiada para realizar la búsqueda y este proceso de identificación se basa en la cobertura de la solución de la herramienta de información. Siempre que ustedes estén entonces accediendo a las páginas de sus bibliotecas, todos los recursos electrónicos siempre van a tener una breve descripción de cuál es su cobertura. Entonces tienen que realizar, ¿no?, esta lectura para decidir si efectivamente les sirve o no. Debemos enseguida estructurar nuestra primera estrategia, estructurar nuestra primera ecuación inicial de búsqueda, respetando la sintaxis de la herramienta de búsqueda que estemos empleando. De allí, obviamente, ejecutamos esta primera búsqueda y luego tenemos que hacer un proceso de análisis para identificar si nuevos términos pueden enriquecer nuestra estrategia, nuestra ecuación. Esto nos va a llevar a ejecutar una segunda o una tercera, porque esto puede ser un proceso que podemos ir construyendo a los pocos. Y cuando ya tenemos una ecuación o una búsqueda que va a satisfacer nuestras necesidades, ya podemos entonces empezar a refinar los resultados, porque antes de refinar, antes de emplear filtros, tenemos que más o menos estar seguros o cerciorarnos que estamos navegando en el universo de información apropiada. De allí podemos empezar a utilizar entonces todas las herramientas para optimizar nuestras búsquedas, guardar la estrategia de búsqueda, crear una alerta de email, enviarla o compartirla con nuestros colegas y luego ya partir a ese trabajo de identificar, ¿no?, cuáles fueron los resultados obtenidos, verificar si necesitamos visitar el texto completo y partir ya a la parte de aplicación de la información encontrada. Entonces, la mañana de hoy voy a realizar dos ejemplos prácticos y en el primero voy a tomar como referencia esta publicación del año 2019, en la cual diferentes autores, noten que su objetivo fue realizar un resumen, ¿no?, de los diferentes contaminantes de origen humano de alta alarma, ¿no?, verificar su existencia, tanto los recursos hídricos y los efectos adversos asociados con el mismo. Esta es una investigación que se encaja, ¿no?, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, que sería salud y bienestar, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, agua limpia, y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, que es toda la parte de ciudades sostenibles, ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, tomando este artículo como referencia, voy a tomar únicamente el título, vamos a ir al primer punto, que es identificar los conceptos principales. Entonces, para identificar los conceptos principales, algunas preguntas con las cuales nos podemos nortear es: ¿qué información estoy buscando? Estoy necesitando reacciones, estoy necesitando datos espectroscópicos, datos de bioactividad, bibliografía. Tener la conciencia de que es aquella información puntual que estamos necesitando nos va a ayudar a ejecutar o a definir esa primera estrategia. Hablando específico entonces de ciencias químicas, en literatura química, además de las búsquedas textuales, que son las búsquedas más comunes, simplemente ejecutar entonces, colocar una palabra clave,
También puede ser relevante considerar nombres químicos, fórmulas, diferentes números de registro, diferentes identificadores, como por ejemplo el identificador de la IUPAC. Puede ser útil iniciar nuestras búsquedas diseñando, ¿no?, la estructura química de interés o, ¿por qué no?, el esquema de la reacción de interés. Entonces, voy a partir de este ejemplo y en este ejemplo, primero vamos a realizar entonces únicamente una búsqueda por palabras claves. Vamos a revisar la literatura que hable de efectos adversos, de contaminantes y de recursos hídricos. Entonces, ¿de dónde saqué estas palabras claves? Del propio título, ¿no?, del review, que es bastante explicativo. Y noten que yo ya estoy empezando a utilizar los operadores, en este caso el operador y. ¿Por qué? Porque yo ya sé que la literatura que quiero considerar tiene que hablar de estos tres tópicos: efectos adversos, contaminantes y recursos hídricos de forma simultánea. Ejemplos de otro tipo de información que puedo tener interés: centrarme en medidas, en valores de concentración de los contaminantes en los recursos hídricos, o centrarme en buscar cuáles han sido los métodos de análisis empleados para determinar estos contaminantes en los recursos hídricos. El segundo paso es entonces identificar cuál sería la herramienta apropiada para realizar la búsqueda. Entonces, para esto la pregunta que debemos hacernos es: ¿cuál es la solución de literatura o cuáles son las soluciones de literatura que reúnen esas fuentes de información que necesito? Aquí voy a aprovechar para las personas que no están entonces muy familiarizadas con las diferencias en los recursos de información, y les voy a compartir una clasificación bastante básica. Nosotros podemos clasificar nuestras soluciones de literatura, que son aquellas que albergan, que son el repositorio del contenido que ha sido publicado, y las podemos clasificar por formato o por temática. Por formato pueden ser referenciales con resúmenes, es decir, no albergan el texto completo, albergan únicamente como esta parte de la ficha bibliográfica. ¿Pero por qué son útiles? Porque como albergan información de publicaciones diversas, vamos a poder identificar, vamos a poder descubrir publicaciones de diferentes casas editoriales, de diferentes tipos de fuentes de información. Ejemplos de este tipo de herramientas: Scopus, que es una herramienta multidisciplinar, y Reaxys, que ya mencioné, es específica de las ciencias químicas. Por formato también podemos tener, por ejemplo, soluciones de texto completo. Su nombre lo dice, nos van a dar acceso al texto completo. Un ejemplo de estas bases de datos, de esta herramienta de información, es el propio ScienceDirect, que alberga todo el contenido publicado por nuestra casa editorial dentro de Elsevier. Podemos también clasificarlas por temática y tenemos generales o multitemáticas que van entonces a cubrir diferentes áreas del conocimiento. Y un ejemplo de esto es ScienceDirect y Scopus. Entonces ya son bastante horizontales. Ellas van a ser capaces de ayudar a investigadores de diferentes disciplinas. Y tenemos también aquellas que son especializadas o temáticas, que consiguen entonces ir a profundidad, ser entonces o realizar un proceso mucho más detallado cuando se hace la parte de la indexación del contenido. Para ciencias químicas entonces tenemos Reaxys. Reaxys podemos decir que habla el lenguaje de la química, y ya les había entonces comentado al inicio de la presentación que vamos a tener diferentes tipos de resultados: literatura, reacciones, sustancias, bienes moleculares, y vamos a poder partir de diferentes tipos de búsquedas. Voy a visualizar aquí en el chat. Recuerden, pueden dejarnos, bueno, nos saludan. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, puede utilizar el chat para dejarla, lo que estoy pendiente. Siguiente paso. Vamos a comenzar a estructurar nuestra estrategia, nuestra ecuación inicial de búsqueda con la sintaxis apropiada,
y vamos a ejecutarla. Entonces, yo aquí les estoy mostrando un print screen de Reaxys, y Reaxys dentro de la página entonces inicial, que es esta parte de la búsqueda rápida, tiene una cajita para realizar mis búsquedas por texto. Entonces noten que en esta cajita yo coloqué los términos de efectos adversos, contaminantes, recursos hídricos, empleando los operadores, o en este caso el operador y noten que empleé las comillas para delimitar cada uno de los conceptos. Entonces yo le estoy diciendo en este caso a Reaxys, búscame efectos adversos, pero tiene que aparecer estas dos palabras juntas, contaminantes y recursos hídricos, también recursos hídricos tiene que aparecer juntos. Le doy clic aquí en buscar y antes de mostrar los resultados, los voy entonces a conversar o les voy a presentar ya cuáles son los operadores booleanos y los operadores de proximidad. En esta búsqueda realicé entonces el uso del operador y. ¿Por qué? Porque quiero que la información, como ya había mencionado, que encuentre, hable simultáneamente de efectos adversos, contaminantes y recursos hídricos. Entonces el operador y me va a traer ese universo de información que es común a todos los conceptos, a todas las entradas que yo esté dando. Tengo la posibilidad de trabajar con el operador booleano OR, y el operador booleano OR, que en español es O, él me va a permitir entonces ser mucho más, realizar búsquedas mucho más libres, porque si yo doy la entrada de varios conceptos, la información que va a ser recuperada es literatura que hable de cualquiera de los términos. Es bastante útil entonces cuando estamos trabajando, por ejemplo, con sinónimos, cuando estamos trabajando con conceptos que se encuentren relacionados el uno con el otro. Y tenemos también el operador no, not en inglés, que lo que me hace es excluir un universo de información que hable de un concepto, que contenga una estructura, una reacción en este caso, que no sea de interés. En las soluciones normalmente también vamos a poder utilizar los denominados operadores de proximidad, y los operadores de proximidad son dos, que son más, pero pues en Reaxys podemos utilizar dos diferentes, que son el near y el next. Noten que en ambos casos, al lado del near y al lado del next, en corchetes, yo tengo una n. Esta n es una variable y es un número, ¿no? Es una variable que yo puedo cambiar para indicar el número específico de palabras que yo quiero considerar en la distancia. ¿Cómo así? Vamos a suponer, este primer ejemplo, yo le estoy diciendo, busca el término drug y busca el término toxicidad, que se encuentren uno al lado del otro con una distancia de hasta 3 palabras. ¿Cuál es la diferencia entre el near y el next? El near me va a permitir buscar en cualquier orden. Entonces noten que resultados que son posibles con esta primera búsqueda es toxicidad y luego en 1 o 2 palabras drug. Aquí tengo primero drug, luego 2 palabras toxicidad. Aquí tengo de nuevo primero toxicidad, luego 2 palabras drug y diferentes alternativas. Por el contrario, con el next, yo ya le estoy diciendo, busca en el orden que te estoy diciendo. Entonces aquí, noten, tengo drug, ninguna palabra, y enseguida toxicidad, el 3 es hasta 3 palabras. Aquí tengo drug, una palabra toxicidad, y aquí drug, 2 palabras y toxicidad. Estos operadores de proximidad entonces son bastante útiles para buscar información dentro de los abstracts, dentro de los títulos, porque ya podemos utilizar frases que son bastante comunes, ¿no? Ya darle ese norte a nuestras búsquedas. Vamos entonces, ejecute mi búsqueda, recuerden, efectos adversos y contaminantes y recursos hídricos. Y con esta primera búsqueda tengo 24 resultados. Es obvio que para esta temática no vamos a contar únicamente con 24 resultados. Y esto aquí yo lo hice a propósito, ¿por qué?
porque quiero mostrarles la importancia de ser conscientes cuando estemos seleccionando los términos iniciales de nuestra consulta. Entonces aquí pasó algo, yo cometí algún tipo de error a la hora de montar mi ecuación de búsqueda. ¿Cómo puedo entonces cambiarla, mejorarla para tener un número de resultados que refleje de verdad el estado del arte? Y aquí les quiero dar entonces algunos tips. Cuando estemos realizando búsquedas, en este caso textuales, debemos considerar el uso de sinónimos, porque dependiendo del concepto con el que estemos trabajando, podemos tener el caso de que el mismo tenga bastantes sinónimos. Aquí voy a traer un ejemplo bastante común que sería cómo conocemos la yuca. Muchas veces la yuca, ¿no?, que es un tubérculo, ni siquiera necesitamos salir de un país para que tenga diferentes nombres. Si mal no estoy, en México también es conocido como guacamota, o en algunos lugares también como mandioca. Entonces tenemos que estar seguros que estamos utilizando los diferentes sinónimos con los cuales nos podemos referir a un concepto de interés. Y para esto me gustaría entonces resaltar que cuando realizamos una búsqueda en Reaxys, cuando nosotros empezamos a digitar, siempre vamos a tener una lista, ¿no?, de qué es aquel concepto que tal vez queremos buscar. Cuando trabajamos con estos conceptos que se encuentran dentro de los consejos de búsqueda, de forma automática los diferentes sinónimos van a ser adicionados en nuestra búsqueda. Tenemos que considerar también el uso de jerga o lenguaje coloquial, lo cual puede caer en estar debajo, ¿no?, de sinónimos. Tenemos que considerar el uso de terminología tanto en singular como en plural. Tenemos que llevar en consideración si vamos a permitir diferentes terminaciones de las palabras. Por ejemplo, emplear la raíz cito o la raíz, no sé, de toxicidad y buscar todas las variaciones. Vamos a poder o debemos también considerar si en el idioma inglés existen variantes ortográficas. Un ejemplo clásico, dependiendo de si estamos buscando o de si el autor utiliza lenguaje americano o lenguaje británico, azufre puede ser escrito con F o puede ser escrito con PH. Lo mismo ocurre para aluminio, para color, para diferentes palabras. Entonces tenemos que también tener en consideración diferentes variantes ortográficas. Tenemos que verificar si vale la pena o no. Normalmente no vale la pena, pero en algunos casos muy específicos indicar también siglas y acrónimos. ¿Por qué digo que muchas veces no vale la pena? Porque una misma sigla puede tener diferentes connotaciones, entonces tal vez vamos a ampliar muchísimo nuestros resultados de búsqueda. Pero hay casos muy específicos, como, no sé, las personas que trabajan con catalizadores, que tal vez valga la pena indicarnos siglas o indicar acrónimos. Lo mismo aplica para abreviaturas y también tenemos que empezar a utilizar vocabulario controlado, que son las diferentes palabras normalizadas que se encuentran dentro o que son permitidas dentro de las soluciones de búsquedas de información. Entonces, ¿qué es esto de tesauro? Los tesauros, ellos son conjuntos, ¿no?, de palabras claves y pueden ser entendidos desde un punto de vista estructural, como ese vocabulario controlado que va a compartir relaciones tanto semánticas como genéricas de un campo específico del conocimiento. Y desde el punto de vista funcional, va a ser un instrumento que va a permitir el control de la terminología para transmitir de forma rigurosa los conceptos. Los tesauros entonces van a convertir todo ese vocabulario, la terminología, el lenguaje natural, en palabras claves concretas. Nos van a permitir tener una relación o jerárquica o asociativa de las palabras y van a ser ese nexo de unión entre el documento y nosotros como usuarios.
Dentro de Reaxys, nosotros vamos a poder entonces a sacar el provecho, ¿no?, de todas estas palabras claves, de todos estos tesauros. ¿Por qué? En ese proceso de indexación del contenido, Reaxys utiliza el tesauro específico de química, que se llama Reaxys, el cual también incluye farmacología. Va a utilizar el diccionario de Compendex, que son todas las palabras claves asociadas con ingeniería química y ciencias de los materiales. M3, que es toda esta parte de ciencias biomédicas, biológicas y de la salud. Geophysics, petroquímica y ciencias geológicas. Y autores, más de 17 millones de perfiles asociados, ¿no?, con Scopus. Entonces podemos también empezar a sacar provecho de estas palabras claves, de estos descriptores. Así entonces voy a comenzar a enriquecer mi búsqueda, y para esto dentro de Reaxys me fui entonces al Query Builder. El Query Builder dentro de Reaxys es la herramienta de búsqueda avanzada. Y noten que ahora yo tengo una búsqueda, una estrategia un poco más compleja. ¿Por qué? Primero, a cada uno de los conceptos le estoy dando una línea en específico y estoy permitiendo también el uso de sinónimos de conceptos relacionados. En el caso de efectos adversos, noten que además de efecto adverso, también puse evento y también puse reacciones, que son formas de referirse a lo mismo. Y en el caso de contaminantes, puse también la palabra poluente. ¿Por qué? Cuando buscamos la definición, los polutantes, ellos siempre van a crear o van a hacer un daño, ¿no?, a los seres vivos, pero no todos los contaminantes pueden ejercer entonces un efecto dañino. Entonces aquí vale la pena considerar de forma explícita también la palabra en inglés, ¿no?, para poluente. Y en el caso de recursos hídricos, fui un poco más detallada y coloqué también la palabra clave asociada con groundwater, que serían entonces los cuerpos de agua terrestres y, debajo de la tierra, y también el agua superficial, que son los cuerpos de agua entonces en la superficie terrestre, como los océanos, lagos, entre otros. También para permitirle, ¿no?, que busque ya palabras mucho más específicas. Aquí, no sé si ustedes notaron, en varias partes estoy utilizando asteriscos. ¿Por qué? El asterisco es un símbolo comodín que podemos utilizar dentro de Reaxys y que me va a permitir la búsqueda de variaciones de la raíz. Para estos ejemplos en específico, lo que yo quiero es que se busque de forma simultánea el singular y el plural de las diferentes palabras. Entonces aquí yo estoy diciéndole busca efecto o efectos, que sería agregar la letra S, evento o eventos, y así para todos los ejemplos. Voy a ejecutar entonces ahora esta búsqueda. En este caso, dentro de la funcionalidad de Query Builder, yo ya le puedo decir específicamente quiero centrarme en documentos, y noten que pasé de 24 documentos a 566. Aumenté prácticamente en un factor de 24 el número de resultados. Y creo que tengo aquí una pregunta. No, tenemos también un saludo. Ahora puedo decidir si quiero trabajar con este número de documentos o si quiero seguir enriqueciendo mi ecuación de búsqueda. Voy a seguir enriqueciendo mi ecuación de búsqueda y para esto voy a hacer uso de las funcionalidades de los filtros. Entonces, en este caso, estoy navegando en la página de resultados de documentos y los filtros que se encuentran aquí al lado izquierdo, todos se encuentran asociados a documentos, ¿no? Es como que van a hacer con esa funcionalidad de los documentos. Noten que es año de publicación, tipo de documento, y por aquí abajo tengo el filtro de los diferentes términos indexados, todos aquellos que les dije que son palabras claves, que son descriptores, y específicamente la posibilidad de navegar ya en el árbol. Voy a utilizar esta funcionalidad de los términos indexados porque me va a presentar por frecuencia de indexación
cuáles son aquellas palabras o aquellos descriptores que se encuentran asociados con los documentos que estoy viendo en pantalla. Y noten que tengo la palabra toxicidad en 200 o asociada a 221 resultados. Entonces, considerar esta palabra puede ser útil para aumentar el universo que estoy considerando. Voy entonces a editar, voy a devolver al query builder y voy a agregar esa palabra toxicidad. Aquí noten que la asocié con el operador booleano OR a esta parte de conceptos asociados con efectos adversos. ¿Por qué? Porque quiero permitir que simultáneamente se busque también toxicidad. Aquí ese uso del asterisco lo puse al inicio para que para permitir también palabras como citotoxicidad, palabras como neurotoxicidad, nefrotoxicidad, todas las variaciones, todas las palabras que terminen, ¿no?, en este sufijo. Ejecutando mi búsqueda, ahora pasé a 6.221 resultados, aumenté en un factor de 11 con respecto a la búsqueda anterior, y ahora yo tengo la seguridad de que estoy navegando en un universo de resultados que es apropiado para ya refinar los mismos. ¿Qué significa refinar? Aplicar los filtros ya específicos que quiero para centrarme únicamente en el subconjunto de información de interés. ¿Cómo podría entonces aplicar filtros? Podría, por ejemplo, empezar aquí con los de tipos de sustancias, tipos de reacciones, para ya centrarme en un grupo en específico. Entonces, resumiendo todo eso que acabo de decirles, ¿cuál sería un ciclo de palabras claves o de términos de búsqueda? Conceptualizar, luego pasar por un análisis de nuevas palabras claves, luego revisar nuestros resultados y luego administrar, es decir, usar la información. Vamos a continuar y en este caso voy a continuar entonces con esta misma temática, pero ahora me voy a centrar en refinar nuestra búsqueda para encontrar diferentes métodos de análisis. ¿Cómo puedo hacer esto? Dentro de Reaxys voy a utilizar el filtro específico de Reaxys Stream, que era la última o la penúltima opción aquí del lado izquierdo. Cuando nosotros ya entramos, cuando le damos en View More, podemos visualizar ya el tesauro completo. Noten que son diferentes conceptos principales y uno de esos conceptos principales son métodos de análisis físico-químicos. Entonces yo puedo seleccionar todo ese grupo y limitar a. O por el contrario, ser aún más específico y seleccionar aquel método de análisis para trabajar únicamente, por ejemplo, con la literatura que está haciendo mención también de análisis elemental. Esa sería una forma entonces de refinar. Vamos a centrarnos ahora en un ejemplo para buscar las medidas, para buscar la concentración. Y en este caso no voy a partir de la búsqueda que ya habíamos realizado. Voy a realizar una nueva búsqueda porque yo ya sé que dentro del Query Builder de Reaxys yo puedo realizar búsquedas por campos. ¿En dónde encuentro esos campos? Aquí al lado derecho. Y noten que ellos están clasificados por tópicos y palabras claves, identificación, propiedades físicos, campos asociados con espectros, entre otros. Simplemente buscando aquí en la parte superior, yo también puedo trabajar con el campo específico de interés y noten que seleccioné aquel de concentración en el ambiente. Entonces, cuando utilizo los campos en Reaxys, van a haber campos como este que me permiten encontrar cualquier información relacionada con el mismo o desglosar e indicar específicamente qué es lo que quiero buscar. Y lo que hice aquí fue en la sección específica de medio colocar agua. Noten que en este ejemplo, para hacerlo un poco más instructivo,
hice uso del asterisco tanto al inicio como al final para permitirle que encuentre cualquier tipo de resultado en donde tenga la palabra agua. Luego probablemente me va a tocar utilizar filtros, ¿no? Para ya encontrar aquello de interés. Como tengo interés en las diferentes concentraciones, en este caso voy a buscar las diferentes sustancias. ¿Para qué? Para visualizar cuál fue la sustancia que se encontró en el agua y visualizar su concentración. Este sería un ejemplo de los resultados. Noten que con esta búsqueda, que fue muy general porque permití todas las palabras relacionadas con agua, tengo más de 3.500 sustancias. Y noten que aquí tengo esta parte de Heat Data como destaque, que me va a mostrar la concentración en el ambiente, que fue el campo que seleccioné. Aquí tengo, ¿no? Resaltado en azul, que el medio es específicamente agua. Tengo específicamente la localización, está diciendo que fue tanto en los ríos Detroit como el río Pequeño en Estados Unidos. Y aquí tengo el valor de la contaminación en nanogramos por litro. Entonces ya puedo utilizar específicamente esta información. Aquí, y destaco, noten que para las diferentes sustancias, cuando esté dentro de Reaxys, como mencioné bien al inicio de la presentación, yo voy a poder visualizar toda la información de identificación, conocer sobre su perfil de fármaco, acceder a todos los datos físicos que han sido publicados, a información de espectro y a información clasificada como otros tipos de datos. Puedo navegar en todos los conjuntos o ya realizar búsquedas mucho más direccionadas desde el inicio y consigo también visualizar cómo sintetizar la molécula de interés, visualizar las reacciones en las cuales esta molécula se encuentra, ¿no? Como reactivo y visualizar ir directo también a toda esta parte de documentos. Consigo también en la página de los resultados de sustancias aplicar filtros asociados, ¿no? Con las mismas. Vamos entonces aquí a continuar con un segundo ejemplo práctico. Voy a visualizar aquí en el chat. Y Cecilia nos está preguntando qué pasa cuando no se utilizan los asteriscos. Cuando no se utilizan los asteriscos, y voy a volver aquí a una diapositiva con asteriscos, si yo le quito los asteriscos, por ejemplo, aquí a esta búsqueda, yo voy a permitir que únicamente se busque la palabra water en inglés, tal cual como está escrita. Si hago aquí, si me devuelvo y, por ejemplo, este otro, aquí yo solamente estaría buscando toxicidad, pero tiene que aparecer específicamente como lo escribí, toxicity. Solamente estoy permitiendo esas búsquedas, entonces estoy siendo mucho más específica, ¿no? Con lo que quiero buscar. Volviendo ya al segundo ejemplo, entonces vamos a iniciar. Y para nuestro segundo ejemplo práctico, entonces tomé como referencia esta publicación, también es del año 2017, en el cual los autores, su objetivo era crear entonces, o a partir de una colección de datos publicados, crear una biblioteca, ¿no? Para poder utilizar una aproximación computacional para verificar la actividad de los compuestos. Aquí entonces, como yo tengo interés en conocer la actividad de una molécula en específico, no voy a partir de palabras claves, voy a partir de el andamio molecular de interés. Entonces vamos a volver a los diferentes pasos. El primero entonces sería definir cuál es nuestra pregunta, nuestro tópico de búsqueda. En este caso, ¿qué estoy buscando? ¿Cuál es el tipo de información? Y yo tengo interés entonces específicamente en datos de bioactividad y de síntesis y voy a partir entonces de la estructura. Aquí les estoy mostrando la estructura de interés de mi molécula y noten que dentro de las funcionalidades, de nuevo esto sería una estructura dentro de Reaxys, yo también puedo jugar con grupos abreviados
para indicar las diferentes variantes, ¿no?, que yo quiero de mi andamio molecular. Dentro de Reaxys, entonces, puedo trabajar específicamente con este que es GH asterisco. Este GH asterisco significa cualquier grupo, incluyendo átomos de hidrógeno e incluyendo anillos. Entonces, es uno de los grupos más generales que existen. Voy entonces a realizar mi búsqueda, de nuevo en la página de inicio. Tengo el botoncito que dice Draw, simplemente doy clic y allí voy a poder realizar el diseño de mi estructura. Para las personas que tengan interés de visualizar cómo utilizar específicamente el editor de estructuras, pueden entrar en contacto y les comparto entrenamientos específicos sobre esta funcionalidad, o también pueden acceder a nuestro hub de contenido. Les voy también a mandar este link y allí van a poder acceder a videotutoriales y a información, ¿no?, de apoyo para aprovechar al máximo la funcionalidad de diseño. Ejecuté mi búsqueda y noten que aquí tengo 9 sustancias que son congruentes con la búsqueda que realicé. Entonces, si recuerdan, en estas dos posiciones, aquí en este nitrógeno y en esta posición para, estoy permitiendo diferentes grupos. Si visualizo los resultados, noten aquí con el nitrógeno tengo un hidrógeno, aquí tendré también un hidrógeno, voy a ponerle aquí una lupita. Si me voy a la segunda, entonces noten un CH3, cloro, aquí tengo flúor, de nuevo hidrógeno, aquí tengo CH3, hidrógeno. Es específicamente aquello que le pedí a la base de datos. Entonces, ¿cómo puedo empezar a refinar? En este caso voy a empezar a utilizar los diferentes filtros, y en el caso de filtros, noten que tenemos un específico para parámetros, es decir, qué fue la cantidad que se determinó. Y noten que aquí tenemos IC50, selectividad, concentración citotóxica, datos cualitativos, entre otros. Yo ya podría, por ejemplo, aplicar el filtro de IC50 para asegurarme que estoy trabajando con datos de inhibición. Y también podría, por ejemplo, aplicar el tipo de filtro para conocer de dónde se extrajo esta información. Y si utilizo este filtro, noten que de estas 9 sustancias reportadas, 7 se encuentran dentro de patentes. Entonces, por eso también es importante asegurarnos que la herramienta con la cual estamos trabajando consigue, ¿no?, visualizar toda la información, toda la literatura química de interés, incluyendo en este caso las patentes, que son una fuente de información técnica, pero bastante actualizada de diferentes áreas de la química. Vamos entonces a utilizar, en este caso voy a ejemplificar el uso de una de las herramientas que se llama mapa de calor, datos de bioactividad, en el cual yo consigo entonces visualizar de forma muy intuitiva los valores de actividad de las diferentes sustancias. ¿Por qué se llama mapa de calor? Porque utiliza un código de colores para indicarnos si la sustancia es o no activa frente a un blanco de interés o frente a diferentes parámetros. Eso puede cambiar. Y noten que blanco no hay datos, gris es cualitativo, y tonos en azul, potencia baja, tonos en rojo, una potencia muy alta, es muy activo, y en verde son valores más neutros. Todos los valores dentro de este mapa se encuentran normalizados, que quiere decir se aplicó el menos el logaritmo para tener entonces una escala que se pueda comparar. Y aquí noten que de forma muy rápida yo puedo realizar hasta un pequeño análisis de relación estructura-actividad, porque visualizando en este mapa de calor tengo los diferentes grupos sustituyentes, cloro, hidrógeno y este metoxi, y puedo ver que con el caso, por ejemplo, del cloro, yo tengo una mayor selectividad frente a la prostaglandina sintasa 2,
que a la prostaglandina sintase 1. Entonces ya también puedo empezar a tener una noción de cuáles sustituciones son interesantes para trabajar o para desarrollar mis proyectos, en este caso específico de química medicinal. Voy a revisar aquí el chat y nos pregunta Cecilia si es posible incluir estructuras naturales como clorofila, si es posible, y más adelante entonces puedo hacer una búsqueda directo desde la plataforma. Continuando, ahora siguiendo en esta parte de identificar nuevos términos y enriquecer nuestra estrategia de búsqueda, tal vez lo interesante, y este es un ejemplo un poco más libre, ¿no? Porque estoy siguiendo como un raciocinio que puede pasar en nuestro día a día. Yo ya fui capaz de identificar una enzima de interés con nuestro andamio molecular. Entonces, a partir del target o del blanco de interés, identificar otros andamios que sean activos. Para esto, cambio la búsqueda e inicio, ¿no?, con mi proteína, en este caso mi enzima de interés, y a partir de esta búsqueda entonces consigo visualizar cuáles son las sustancias más activas y también entonces ya empezar a construir bibliotecas a partir de esta información. Entonces aquí quiero resaltar porque es importante desde el inicio asegurarnos que estamos trabajando con la herramienta de búsqueda adecuada y en este caso principalmente por el ahorro de tiempo que significa realizar este tipo de búsqueda. Si hubiéramos, o si este es nuestro interés y partimos de una plataforma, no sé, vamos a suponer multidisciplinar, va a ser mucho más difícil agrupar todos estos datos de bioactividad, lo que puede suponer meses de trabajo. Voy entonces aquí ya a cerrar, si mal no estoy, este ejemplo con la parte de cómo visualizar las informaciones de síntesis. Entonces, podemos también dentro de Reaxys buscar cómo sintetizar nuestra molécula de interés. Y en este caso, estoy dentro de la página de retrosíntesis, y en la página de retrosíntesis vamos a poder entonces crear planes retrosintéticos con literatura publicada, como está aquí entonces el cuadrito en azul, y para las personas que tienen la versión académica de Reaxys, tener acceso también a todas las predicciones basadas en el módulo de retrosíntesis. Entonces, de forma rápida también pasamos de la búsqueda de una sustancia que esté activa frente a un target de interés y simultáneamente podemos ya comenzar a visualizar las rutas sintéticas, tanto publicadas como predichas, para sintetizar la misma. Continuando aquí, ya para cerrar entonces estos ejemplos de cómo realizar búsquedas bastante exhaustivas en química, cerrando, primero definir entonces nuestra pregunta, nuestro tópico de búsqueda, identificando los conceptos principales, identificando si vale la pena partir de una estructura, combinar estructura y texto, emplear específicamente campos, identificar la herramienta apropiada según nuestra necesidad de literatura, no tener miedo de convertir esto en un pequeño experimento, entonces ejecutar una búsqueda varias veces, mejorarla hasta ya asegurarnos que estamos trabajando con la información de interés. Luego ya partir a este proceso de refinar cuáles son los resultados que hay disponibles y de nuevo los invito a emplear, ¿no?, todas las herramientas de crear alertas de email, guardar las estrategias de búsqueda, entre otros, para optimizar los procesos, para poder partir, ¿no?, a la evaluación y al uso de los resultados al exportar los mismos en los formatos específicos. Antes de ir entonces a Reaxys para realizar la búsqueda sobre clorofila,
Me gustaría compartirles que Reaxys tiene diferente material educativo disponible para su acceso. Y el primero, para todas las personas que se encuentren cursando la disciplina de química orgánica, o los maestros que se encuentren dando química orgánica, o todos los que estén en el área de concentración, ¿no? de esta parte de la química. Tenemos un aplicativo que se llama Reaction Flash, completamente gratuito, disponible tanto para Android como tanto para iOS, que puede ser entendido como una biblioteca de bolsillo de reacciones químicas nombradas. Vamos a poder entonces visualizar los mecanismos, ver ejemplos dentro de Reaxys y hasta hacer quizzes para poner a prueba nuestro conocimiento sobre la reacción de interés. Entonces, de nuevo, aquí si tienen, se están apuntando con su celular, ya pueden realizar aquí el download, o simplemente recuerden Reaction Flash by Reaxys. Tenemos dentro de YouTube una lista de reproducción llamada Learn Chemistry with Reaxys, que hace parte de nuestro proyecto educativo, el cual tiene dos pilares, dos módulos diferentes. El primero, videos asociados con cómo aprender a usar Reaxys, y luego ejemplos específicos de diferentes áreas de la química, analítica, inorgánica, orgánica, para ejemplificar cómo puede ser entonces utilizada nuestra solución para resolver problemas básicos y también avanzados de la química. Me gustaría invitarlos a todas las personas que tengan interés en convertirse en advisors a presentarse a el programa Reaxys Advisors. Pueden también buscar entonces en Google Become Reaxys Advisor o entrar aquí al QR Code. Y cuando ustedes reciban el email con toda la información para acceder al certificado, para acceder a la grabación, dentro del mismo van a tener el enlace para nuestro hub de contenido, el hub de contenido que desarrollé para todas estas soluciones de ciencias de la vida, química y farma. Y allí van a encontrar material de capacitación, el acceso a los videos tutoriales, presentaciones especiales, un poco más a detalle de nuestras soluciones, enlaces útiles y dentro del mismo también mis datos de contacto, que aquí ya aprovecho para compartírselos, m.davilarodriguez@elsevier.com. Aprovecho para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @elsevierlatam. Entonces voy a parar de compartir esta pantalla de búsqueda y voy a ir a Reaxys. Vamos a ir a Reaxys. Eso me hizo zoom. Listo. ¿Me podrían confirmar si ya están viendo la pantalla de Reaxys, por favor? Listo. Muchísimas gracias, Edwin. Me voy a devolver y voy a realizar entonces una búsqueda sobre la parte de clorofila. Me están pidiendo enlace de YouTube. Todo se encuentra aquí dentro del hub de contenido. Aquí aprovecho de nuestro hub de contenido. Toda esta parte de Reaction Flash y de Learn Chemistry with Reaxys se encuentra aquí en la parte de enlaces útiles. Está la lista original en inglés y algunos de los videos subtitulados en español. Entonces ya aprovecho aquí y se los mando por el chat a todos. Listo. Y me voy a volver a Reaxys. ¿Cómo ingresar a Reaxys? Si nos encontramos entonces dentro de la universidad entonces tiene esta suscripción, vamos a poder simplemente desde una IP aprobada, simplemente escribimos reaxys.com y vamos a ingresar. Si estamos desde la casa, por ejemplo, o nos encontramos fuera de las instalaciones de la universidad, podemos hacerlo mediante la página de la biblioteca. Para esto lo voy a ejemplificar con la página, por ejemplo, de la UNAM.
Entonces, simplemente en BD UNAM, que es la biblioteca digital, puedo ir a el menú. Normalmente es bastante similar en las diferentes páginas de la biblioteca. Vamos a buscar aquello que diga herramientas de bases de datos o recursos electrónicos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en herramientas de colecciones digitales. Aquí en el caso de la UNAM es bases de datos. Nos podemos meter. Voy a seleccionar, por ejemplo, aquí el de ver todas las bases de datos. Y aquí entonces está en orden alfabético. Si nos vamos por allá a la R, vamos a tener Reaxys. Y aquí es lo que les decía, ¿no? Que normalmente siempre vamos a tener una pequeña descripción de lo que es la base de datos. No sé si notaron, cuando estaba buscando las bases de datos, normalmente los diferentes equipos de biblioteca lo que hacen también es clasificarlas según el área del conocimiento para ayudarnos a encontrar de forma mucho más fácil aquella herramienta que nos puede ser útil. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la UNAM, ya ingresé a Reaxys, le doy clic, voy a tener que llenar con mis credenciales, ¿no? De profesor o de estudiante o de investigador, y luego voy a poder realizar el acceso remoto aquí a la base de datos. Primer consejo que les doy para Reaxys, para Scopus, para ScienceDirect, para cualquiera de nuestras herramientas, realizar el proceso de sign-in. El proceso de sign-in es el proceso con nuestra cuenta personal y nos va a permitir, primero, tener una navegación más estable, segundo, exportar un mayor número de resultados, y tercero, poder emplear las alertas de email, guardar nuestras búsquedas, entre otros. Entonces, aquí se demora un tris mientras carga. Ahora ustedes pueden ver que está apareciendo aquí mi nombre, entonces yo ya puedo hacer el uso de el histórico de las alertas y navegar un poco más con tranquilidad. Entonces voy a hacer el ejemplo de la clorofila y voy a iniciar únicamente primero. Clorofila en inglés y una H, ¿cierto? Vamos a ver. Es importante hacer la búsqueda desde... Ajá, listo. Tenemos entonces aquí la clorofila. Y ustedes pueden ver que aquí es lo que yo les decía, que Reaxys nos va a dar los diferentes consejos. Ustedes pueden ver que tengo ya clorofila A, B, C, D, C1A, y también puedo seleccionar a partir de targets. Voy entonces a trabajar, por ejemplo, aquí con la clorofila A. Él solito le puso las comillas, y si le doy aquí en encontrar, ustedes pueden ver que ahora tengo sustancias, documentos y toda esta parte de sustancias comerciales. Cuando yo estoy dentro de Reaxys, en esta página de previsualización, yo puedo dar un preview de los resultados, aquellos que serían entonces considerados como el top 3 de los resultados. Ustedes pueden ver aquí entonces las estructuras relacionadas, y para entender específicamente cómo Reaxys interpretó nuestra búsqueda, me gusta a mí particularmente muchísimo darle editar en el Query Builder. ¿Por qué? Porque así vamos a entender qué fue específicamente lo que la base de datos buscó. Y ustedes pueden ver aquí que para esta búsqueda de clorofila, lo que él hizo fue hacer la traducción, ¿no? De la palabra a una estructura, y aquí me está considerando, ¿no? La estructura de la clorofila, incluyendo ion magnesio 2+. Otra posibilidad sería partir. Voy entonces a ejecutar una nueva búsqueda y partir específicamente de la estructura. Entonces aquí le puedo dar diseñar. La clorofila es una estructura más bien compleja, y qué pena, ando con una conexión a internet bastante pobre, pero bueno, ya cargo la página.
Y pueden ver que ahora tengo la opción de trabajar con el editor de estructuras. Entonces podría empezar de cero, puedo hacer el diseño, tengo aquí todos los templates, ¿no?, para realizar la búsqueda, o puedo simplemente partir de el nombre, en este caso común, y si le doy buscar, ahora van a aparecer diferentes templates. Entonces, para cada template, noten que tengo diferentes números también de resultados. Yo podría seleccionar aquella que me parezca más apropiada. Le doy aquí en Insert Structure for Name. No me está cargando. Vamos de nuevo. Voy a cargar de nuevo mi editor. Vamos. Listo. Ahora sí cargó. Y voy, por ejemplo, aquí a seleccionar este átomo de magnesio. Voy a trabajar únicamente con el núcleo, que se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama este ligante? Pero bueno, voy a quitar entonces ese átomo de magnesio. Voy a trabajar únicamente aquí con este, que sería el núcleo, ¿no?, de la clorofila. Y les voy a mostrar dentro de Reaccess, entonces, cuando estamos buscando por estructura química, puedo buscar tal cual como dibujé, como subestructura o como búsqueda similar. De forma automática vamos a considerar diferentes tautómeros, estereoisómeros, nuevos formaciones de anillos, sales, mezclas, isótopos, cargas y radicales. Entonces, si voy a hacer una búsqueda bastante general, yo puedo trabajar con estas opciones como se encuentran disponibles, o simplemente ya quitar aquello que no quiero que sea resultado. Puedo trabajar también con otras opciones avanzadas. Y aquí al final, vamos a mover de nuevo esto para arriba, transferir entonces para el query y buscar la estructura, ¿no?, de interés. Y aquí de nuevo entonces tengo sustancias. Como partir de una búsqueda por sustancias, noten que aquí al final tengo otro subconjunto de información, que ya es ese grupo mucho más grande que me va a contener toda esta parte de similaridad promedio, tautómeros, etc. De nuevo visualizando entonces aquí las 25 resultados, voy a ejecutar ya la búsqueda para conseguir ver toda la información. Dentro de la página de sustancias tengo la posibilidad de ver la lista o de ver en tablita. Vamos a esperar que cargue la lista. Mientras eso reviso aquí el chat. Nos dice que la liga está bien, pero no se pueden activar los chats. El profesor Carlos Rius nos acompaña. Muy buenos días, aprovecho aquí para saludar. Ya reviso entonces luego el link para ver qué está pasando. Y aquí entonces puedo darle la opción entonces de tablita y ver simultáneamente todos los resultados asociados con mi búsqueda. Entonces noten que como hice esta búsqueda de default, tengo en algunos casos, ¿no?, también el átomo de magnesio. Aquí pueden ver que tengo 2 unidades de macroligante. Aquí tengo una molécula de agua. Por eso son los diferentes resultados. Y de nuevo, filtrar aquí, entonces si necesito al lado izquierdo, por el tipo de información. Vamos a recortar aquí la Cecilia. ¿Tendrías interés en buscar algo específico relacionado con la clorofila? ¿O puedo darle rienda suelta a mi imaginación y más o menos empezar a hacer una búsqueda general? Mientras Cecilia nos responde, vamos, por ejemplo, a decir, ok, tips. Yo quiero específicamente, no sé, ver información sobre resonancia magnética. Bueno, ya tengo una respuesta. Puede ser general. Listo.
Vamos entonces aquí a editar y voy a darle un norte y vamos a ver, por ejemplo, yo ya quiero tener ese énfasis en, puede ser, vamos a buscar NMR, por ejemplo. Entonces, miren que tengo toda la parte de conceptos, de datos, únicamente NR, entonces vamos a ponerle aquí NMR Data o vamos a ponerle Spectra para que considere los dos. Vamos a ver aquí con el OR y le damos a dar encontrar. Tengo aquí tanto documentos, porque le da esa prioridad, porque ya le puse búsqueda textual. Tengo las sustancias y en la parte de resultados puedo entonces ya cuando cargue bueno, me está haciendo el hit. Vamos a cambiarlo aquí. Voy a editar. Vamos a dejar el Spectra, encontrar, View Results. Y ahora tengo, miren que el destaque, ¿no? Dentro de los datos hits de aquella información específica de espectros de resonancia magnética nuclear. Entonces ya puedo visualizar en este caso qué es el tipo de información, cuál fue el núcleo, cuál fue el solvente, y visitar la literatura, ¿no? La referencia que me está dando aquí. Voy a aprovechar y voy a utilizar para esta misma búsqueda de nuevo la funcionalidad de editar en el Query Builder. ¿Para qué? Para entender entonces cómo se hizo la búsqueda. Y tengo la estructura de la clorofila gigante Kedi. Y noten que para esta búsqueda más específica de resonancia magnética nuclear, Reaxys solito adicionó el campo de espectroscopía y puso aquí la palabra spectrum en la descripción. Voy entonces simplemente, por ejemplo, aquí a esconder estos campos y le voy a permitir que me encuentre cualquier información relacionada con resonancia magnética. Voy a volver a ejecutar aquí mi búsqueda y ahora en la página de resultados voy a obtener probablemente un mayor número, ¿no? de información relacionada. Aquí tengo 2 de 2 con datos de resonancia magnética nuclear. Y noten que, por ejemplo, aquí tenemos entonces la información de un espectro bidimensional. Y aquí, si mal no estoy en el anterior, él nos había mostrado todo aquello que decía aquí espectro. Entonces, entendiendo cómo reaccionó la búsqueda, aquí lo que hice fue entonces devolverme. Voy a dejar de ser menos específica, le voy a permitir que me busque todos los datos, voy a tener acceso a todos los experimentos, ¿no? realizados relacionados con espectroscopía de resonancia. Podemos también utilizar esta misma lógica para buscar espectros de UV, espectros de infrarrojo, para buscar datos de cristalización, por ejemplo, o navegar con los diferentes campos, ¿no? que se encuentran aquí disponibles dentro de Query Builder. Y un consejo, ¿no? que les doy, utilizar los formularios. Dentro de los formularios vamos a tener, por ejemplo, vamos a suponer esta parte de datos físicos. Entonces, si yo simplemente doy clic, voy a quitar este que acabo de hacer. Noten que él me está mostrando cómo podría realizar una búsqueda de datos físicos. Él solito ya me puso campos que pueden ser de interés, ¿no? Punto de fusión, ebullición, densidad, entre otros. Y puedo de nuevo ser bastante específica, simplemente aquí en mostrar los campos, ir rellenando la información, o ser un poco más amplia y darle encontrar cualquier información. Y un consejo que les voy a dar, siempre estén de ojo con los operadores que se utilizan aquí, porque dependiendo de la búsqueda que esté realizando,
Si yo dejo todo como AND, voy a ser muy restrictivo y tal vez no encuentre información. ¿Por qué? Porque lo correcto es utilizar el operador OR. Entonces, esa parte de utilizar el operador apropiado es vital. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que no hay alguna, por el momento no hay ninguna otra pregunta. Si alguno de ustedes quiere abrir el micrófono, creo que los micrófonos de todos están activos, pueden hacerlo. Lo vamos a ver aquí. A mí me están funcionando los links. Profesor Rius, ¿será que podría intentar de nuevo? No sé si tal vez no cargó bien el hub de contenido. Listo. Si no, igual, en el email de acompañamiento de Zoom, les va a llegar automático por Zoom. Dejo también en su carpeta de spam. Van a tener entonces el link para que estén de ojo allá en Researcher Academy de cómo acceder entonces a este hub de contenido. Si no hay más preguntas por el momento, entonces creo que podemos finalizar la actividad de esta mañana. Y me gustaría agradecerles a todos por su participación. Recuerden, si tienen algún tipo de duda, pueden entrar en contacto con el equipo de biblioteca o pueden escribirme directamente. Voy a compartir de nuevo mi email ahora aquí en el chat. Y los invito a estar pendientes de la programación de Elsevier Virtual, en donde van a tener acceso a capacitaciones no solo de Reaxys, de las diferentes herramientas de Elsevier, Scopus, ScienceDirect, Mendeley, entre otros, y también de Elsevier Live, que son todos los martes, en donde también van a poder asistir charlas, por ejemplo, de talleres sobre cómo publicar, cómo escribir un escrito, entre otros. Sigan entonces nuestras redes sociales, @elsevierlata. Nos vemos en una próxima oportunidad y les deseo un óptimo fin entonces de semana. Hoy es jueves, pero ya casi, ya casi. Chao, chao.